Hugo Reyes es ilustrador y animador de la Ciudad de México, egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Su trabajo ha sido seleccionado para diferentes exposiciones, destacando la Bienal de Arte y Diseño en la Academia de San Carlos. Fue uno de los ganadores del concurso Secuenciarte 2020 en el Festival Pixelatl y actualmente trabaja en Black Mapache, una agencia de contenido digital. Sus tiempos libres lo dedica a seguir desarrollando cómics. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Hugo Reyes. Mi seudónimo está escrito así con W, es HWO, pero pues mi nombre se escribe normal. Fue un poco para diferenciar pues mi trabajo de personal y mi persona, por así decirlo. Yo me dedico más a la animación, que es como, más me dedico al motion graphic, animación, ilustración, más por una cuestión de, pues, económica, precisamente, porque el cómic precisamente no es como un medio tan valorado aquí en México y difícilmente, pues, o sea, yo lo veo que se pueda vivir de esto. Entonces, por eso yo me fui más como por el tema de ilustración publicitaria, igual la animación para redes sociales, o sea, todo ese tipo de cosas. Y como que de cierta manera, en mis tiempos libres, yo me dedico a hacer como mis propias historias. Yo soy más como de historias de cortas, de cómic, tal cual. Yo no tengo así un trabajo como extenso de una novela gráfica o de algo así. En eso como que apenas lo estoy trabajando precisamente por el tiempo, ya que pues de cierta manera tener el aliado de la publicidad que te da como esta solvencia económica, también te quita como todo ese tiempo que tienes como disponible, ¿no? O sea, absorbe todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estás pensando como en cosas de publicidad, en resolver ideas, en ese tipo de cosas. Entonces yo pues precisamente con el mínimo tiempo que tengo, a veces digo que precisamente a los cómics les doy como el peor tiempo que tengo porque es saliendo del trabajo, ya cuando uno ya está cansado, como estas horas como ya donde pues prácticamente pues las quisieras para descansar, ahí es donde de cierta manera yo entro con mi trabajo de cómic. Recientemente en el año, bueno, el año de la pandemia, tal cual, el 2020, yo fui seleccionado en el Festival Pixelatl, bueno, el Festival Secuenciarte de Pixelatl, como uno de los tres ganadores que hubo en ese festival donde te imprimen como tu libro. Y este fue como el proyecto que presenté que se llama Habitante. Igual fue un recopilatorio de historias cortas que precisamente, entre comillas, gracias a la pandemia, pude resolver porque con el tiempo de más que me dio estar en casa y de cierta manera, pues no salir por precisamente estar en la cuarentena, ese tiempo extra lo tomé como para seguir desarrollando mis historias cortas, irlas publicando hasta que formé como un gran número de historias y con eso entré como a este concurso. Y eso es como básicamente lo que presenté. Igual tengo, aparte de este cómic, tengo como más historias cortas que no, que llego a publicar en mis redes sociales. Por eso la mayoría tiene como este formato cuadrado, porque casi todas las publico en Instagram y es solo dar el swipe hacia un lado para como ir leyendo, ¿no? También actualmente estoy retomando un proyecto que, que dejé eh, hace ya varios años. Precisamente lo empecé cuando antes no había entrado a trabajar. Cuando entré a trabajar, pues me quitó todo el tiempo, pero yo quise retomar otra vez este proyecto precisamente porque
creo que merecía como de cierta manera acabarlo. Este sí es un proyecto más extenso, su nombre se llama Midlane, es el que actualmente estoy publicando en Webtoon. Y pues hablando un poco como del proyecto, es como decía, es el primer proyecto que quise hacer como de larga, de larga duración. Y se basa precisamente en un asunto como familiar que tengo. O sea, yo tengo un hermano con parálisis cerebral. A él, bueno, parálisis cerebral es esta onda de que pues, no puedes moverte, no puedes como hacer cosas por sí solo, ¿no? O sea, prácticamente estás como inmóvil y dependes de alguien que te cuide. Entonces, mi hermano tiene como ciertas crisis, o sea, convulsiones que le dan cierto tiempo, o sea, muy seguido, ¿no? Y tiene que estar constantemente tomando un medicamento para curarlas. Pero cada vez que le daba una crisis, regresaba como, o sea, yo le decía, regresaba como a la realidad. A veces regresaba triste, a veces regresaba feliz, a veces regresaba asustado, algunas veces que regresaba así como muy cansado, que de plano nada más despertaba y se volvía a dormir. O sea, como ese tipo de cosas. Y a mí eso me hizo como de cierta manera reflexionar como hacia dónde iba, ¿no? O sea, porque yo decía que de cierta manera, cuando su mente se desconectaba, iba hacia un lado. Entonces me hizo pensar de que la mente precisamente va a un lugar cuando se sale de la realidad. Y yo le inventé que iba como a esta zona, que es el midline, que es como una línea media, que está como entre la vida y la muerte. Y empecé como también un poco a deducir, pero pues ahí también, ¿qué tal si alguien que alucina o si tiene alguna enfermedad mental y esas alucinaciones que de cierta manera las ve aquí y a uno le haría parecer que está como desquiciado, en en ese mundo, o sea, está como viéndolas también, o sea, está como atrapado en el medio. O una persona que está en estado de coma, o sea, precisamente el estado de coma es como cuando tienes un impacto que tu cuerpo no sabe cómo reaccionar a tantos estímulos y se queda como en estado de coma, o sea, prácticamente se duerme, o sea, hasta que pase como el peligro. Entonces también me imaginaba qué tal si también ese estado alterado de conciencia que tiene el, el coma va como la mente va hacia ese mundo. Entonces empecé como a pensar qué cosas podrían estar dentro de ese mundo, aparte de todos estos alterados de conciencia, como la paranoia, como la esquizofrenia, como esto precisamente los estados de coma. Y pues de cierta manera los sueños también son un estado alterado de conciencia, o sea, donde tú entras a un mundo que de cierta manera, pues nosotros decimos que no es real, pero igual posiblemente existiera, ¿no? O sea, y todo esto se queda como atrapado. Entonces, básicamente como esa es como la historia que estoy desarrollando. Bueno, este es el cómic y precisamente todos esos estados alterados de conciencia, o sea, yo los metí como en este mundo entre la vida y la muerte y parecía como una historia muy compleja, o sea, muy difícil de entender, pero, o sea, el tratamiento básicamente es como una historia normal de suspenso, donde estas personas se encuentran atrapadas, o sea, ciertos personajes, y se van conociendo en este mundo y pasa algo que los hace tener que como colaborar y para poder salir como hacia la realidad. Entonces, el cómic está tratado yo le digo tres tintas, o sea, blanco, negro y rosa, precisamente por una lectura que tuve de las puertas de la percepción, en lo que decía que de cierta manera los sueños tienen un cierto color y algo así, y yo le quise dar este color rosa, que más bien en este mundo el color rosa es, yo le digo que es del cielo, pero al ser el cielo, pues cambia todo como la gama cromática
pues, que viéramos. Entonces, esto es lo que estoy publicando, es un proyecto que ya traía desde hace mucho, no lo pude realizar precisamente por una lesión en la mano, también que tuve por estar tratando de trabajar tanto. O sea, me lesionó la mano y ya preferí dejarlo, como pausarlo un poco, y ahorita que estoy como otra vez retomando esto del cómic, otra vez lo volví a empezar. Entonces prácticamente apenas está subido un capítulo, estoy trabajando en el segundo capítulo. Este es tal cual un capítulo, aquí son uno, dos, son seis, puedo decir seis capítulos, pero en realidad lo que engloba todo el cómic es el primer capítulo. Y pues básicamente, si lo quieren checar, lo pueden checar ahí en Webtoon, se llama Midline. Y, y también estoy trabajando otros proyectos, pero precisamente eso no los puedo mostrar. O sea, una es una novela gráfica que estoy realizando como con mi papá. O sea, basado en un cuento que hizo mi papá, yo lo estoy desarrollando, bueno, lo estoy ampliando un poco y trata precisamente sobre el mito del Tuculuchú, que es un mito maya también, precisamente donde sale esta frase que cuando el tecolote canta el indio muere, o sea, de eso, pero tratado como de cierta manera un poco extremo. Entonces también es una obra de suspenso, que espero también ir trabajando y sacarlo pronto. No me gusta como ya enseñar como mis proyectos porque me pasa mucho con de Midline, que yo lo enseñé y lo mostraba y así, y de repente hay un momento en que ya no lo puedes hacer y pues le quedas como mal a los lectores, le quedas mal como pues a la gente que te sigue, ¿no? Entonces precisamente decidí guardármelo y hasta que de cierta manera ya esté como materializado, entonces ya pues lo saco como a la luz para no quedarle mal a nadie. Y pues básicamente ese es mi trabajo. O sea, es poco, creo, pero ahí voy, ahí voy. Primeramente porque me gusta contar historias, pero creo que, o sea, lo que yo vería como principalmente en mí es que creo que con los cómics, o sea, yo me di como mi propia identidad, precisamente porque yo vengo de una escuela de artes plásticas, en lo que enseñan es como, bueno, lo que me enseñaron fue como cosas conceptuales, como a debatir discursos y eso, y de cierta manera el dibujo yo lo veía en esa escuela como un poco relegado. Es un poco como lo que le pasa al cómic con la animación y como la literatura, así. O sea, en esa parte yo veía el cómic como que diga, al dibujo en la escuela lo veía como algo relegado, donde precisamente si tú dibujabas, era muy difícil tú dar un discurso acerca de lo que tú estás dibujando. O sea, porque dibujas de cierta manera porque te llama la atención o te gusta o quieres expresarte, pero al expresarte te expresas dibujando y no es necesario como justificar teóricamente tu dibujo de cierta manera. Entonces, ahí me gustó mucho el arte urbano, empecé a hacer como arte urbano, que es como estas cosas que tienen que ver con la sociedad, con cosas así. Empecé a trabajar como piezas como con rotulistas, no sé, con taqueros, con cosas así. Y de cierta manera creo que eso me hizo como hacer como más empático con esas historias que ellos te contaban. Y ya precisamente saliendo de la escuela, ahí fue cuando me di cuenta pues ahora, pues, ¿a qué me voy a dedicar, no? O sea, si lo que yo hacía era como piezas urbanas que solo tenían un registro, difícilmente eso lo podía vender como una pieza de arte, ¿no? O sea, no era como una pintura, no era como una fotografía, no era así. O sea, yo mostraba como el proceso de las fotos de lo que fui a hacer. Entonces,
dije, no, entonces yo creo que dibujar es lo mío y contar como estas historias que precisamente pues oigo con la gente o me gusta, este, pues es de cierta manera mi identidad también. O sea, es un poco raro porque también entré a esa carrera de artes muy influenciado como por mi papá, porque yo veía cómo me contaba de que él quería estar ahí, él quería estar como en la escuela de artes y así. De cierta manera creo que sí me influenció un poco y al final fui a dar a esa escuela, pero ya cuando salí, o sea, sí encontré mi identidad en el cómic, o sea, porque no era algo que de cierta manera él me hubiera influenciado, sino es algo que yo fui agarrando en todo el camino, ¿no? O sea, tanto desde que estaba en la primaria, leyendo los cómics de mi papá o comprando mis propios cómics o así, o sea, como que sí me fui forzando ese camino hacia el cómic y una de cierta manera, de las ventajas que le veo a la narrativa, no sé, de otros medios, es que de cierta manera es un medio, o sea, tiene la misma importancia que la literatura, tiene la misma importancia que la animación y tiene sus propios recursos que de cierta manera yo no veo en la animación, por ejemplo. O sea, no sé, por ejemplo, se me ocurre uno que vi en el libro del Club de la Pelea, donde llegan a un como establo, hay muchos animales y de repente las onomatopeyas de los ruidos de los animales tapaban los globos. Entonces te impedían como leer lo que estaba diciendo el personaje. Y pues eso, al momento de leerlo, pues te hace inmediatamente saber de que por el ruido, o sea, no escuchan ellos tampoco bien, o sea, los personajes también no se comunican bien. Entonces, difícilmente esos recursos como gráficos o narrativos que tiene el cómic los vas a poder ver como en animación, porque cuando vas a poder tapar, no sé, un, o sea, la voz con una imagen, o sea, pues no se puede, o sea, eso es como recursos muy, muy puntuales del cómic, o sea, creo que son muy válidos y creo que lo hacen el medio en sí, o sea, lo hacen tener su propio discurso. Entonces, no hay como nada que le tenga que pelear a la literatura, nada que le tenga que pelear a la animación. Y al mismo tiempo, o sea, cuando lo comparas con la literatura, o sea, de cierta manera los dos son totalmente válidos porque los dos son historias, o sea, al final de cuentas. O sea, te cuentan una historia y son completamente válidas las dos porque pues vienen de una persona que te está contando algo que quiere expresar. Y también dentro del cómic cada uno tiene su forma diferente. O sea, no es lo mismo estar leyendo un libro y que como lo que te atrapa siempre tenga que estar en la última página pegada de este lado. O sea, para cuando tú des la vuelta a la hoja, o sea, obviamente te quedes enganchado y otra vez tenga que estar como el gancho de este lado y otra vez tengas que dar la vuelta a la página. O sea, eso es como parte de la narrativa. Y en cambio, en precisamente ahorita que estoy haciendo Webtoon, es completamente diferente. O sea, a pesar de que son capítulos cortos, o sea, tú sí tienes que darle una estructura a tu historia para que se vaya leyendo vertical y tú la leas y el dibujo continúe en vertical. O sea, son dos cosas diferentes. Igual también el cómic apaisado. El cómic apaisado también es otro que tiene sus propias cosas. O sea, que precisamente son, o sea, son únicos del cómic, pero, pero son muy diferentes entre sí también. O sea, igual Scott McCloud también, o sea, lo decía en su libro, o sea, cuando empezaba esto del internet que todavía no estaba Webtoon, o sea, él ya lo había dicho, o sea, que de cierta manera el internet te daba este lienzo infinito y Webtoon de cierta manera eso es lo que es, te da un lienzo infinito, digámoslo, vertical, o sea, pero que también te lo puede dar horizontal, o sea, y se contaría de una manera diferente. Pues no sé, o sea, recientemente, bueno, digo recientemente, hace un año,
empecé a leer a Adrián Tomine y a mí me pareció, o sea, creo que quedó como justo en lo que yo hago, precisamente porque son historias cortas, habla como de ciertas maneras los mismos temas que yo trato. Eh, y sí, me sentí muy identificado con su trabajo y me gustó mucho o sea, yo no lo conocía y empecé como a buscar más de su trabajo y casi todos son historias como que te dejan como ese hilo pensando de si pasó o no pasó o de cierta manera que enriquecen como esta narrativa, o sea, porque al final el lector es el que aporta como ese granito final pues yo creo que pasó esto o yo creo que está así, pero muchas personas he visto que cuando lo leen, o sea, se quedan como, no, pues no dijo nada, ¿no? Pero es esa cuestión de que tienes que como de cierta manera ya, pues conocer un poco de estas pausas del cómic y de estas interrogantes que te deja. El, el último que sacó, La soledad del dibujante. Me Muy bueno. tuve que regresar. Sí, me gustó mucho precisamente porque habla muchos temas que están muy relacionados con todo esto que es el dibujar cómics. De cierta manera que me gusta cómo empieza con citando la frase de otro dibujante que precisamente si buscas como fama en el cómic, o sea, no la vas a encontrar nunca, tal cual así te lo dice. O sea, porque o sea, tú puedes, o sea, Adrián Tomine es muy famoso y acaba de ganar un Eisner, ¿no? Si tú te lo encuentras en la calle, obviamente no te van a reconocer como un músico o un rockstar, ¿no? O sea, a menos de que vayas a una convención específicamente ver a Adrián Tomine que se va a presentar en esa convención, ahí sí, pero difícilmente vas a agarrar como fama con esto. Pero sí, ese cómic me gustó mucho también. Mm, Bueno, Intrusos también me gusta mucho. Me gustó, bueno, de hecho, igual yo tengo un canal, bueno, hice un canal empezando también la cuarentena, en donde yo reseño también ese cómic, pero igual también por tiempo ya lo pausé un poco porque o es hacer videos o es hacer cómic, entonces pues prefiero seguir haciendo cómic. Creo que también me gusta mucho el trabajo de Inio Asano con su dibujo acá muy realista y así. Me gustó mucho las historias que he leído. Me faltan como algunas, pero sí me gusta. Y también mm, me gusta mucho también el trabajo de Taiyo Matsumoto, que es bueno, un mangaka también que se dedica a hacer historias no tan extensas como los mangas que traen 20 títulos, sino él es más como concreto. Me gusta mucho su estilo de dibujo, aunque parezca, o sea, tú lo ves y no sé, alguien que no está como de cierta manera relacionado al mundo del cómic, yo creo que lo ve y dice, no, pues no dibuja tan bien o cosas así. Pero de cierta manera a mí me gusta mucho como ese estilo así tan, pues, yo le diría sucio, o sea, de la línea y eso. Pero ahorita creo que sí son los autores que más me gustan. Ok. Igual también Gillian Tamaki. Gillian Tamaki como dibujante me gusta mucho. O sea, son dos primas, que es Mariko Tamaki, que escribe, y Gillian Tamaki, que es la que dibuja. O sea, Mariko Tamaki pues también hace buenas historias, pero precisamente el dibujo de Gillian Tamaki me gusta mucho. ¿Qué trabajos tiene? Ella tiene, pues creo que el más famoso que tiene es el de Aquel Verano. De hecho, a ver si se alcanza a ver. Bueno, yo precisamente el año que regresé como otra vez a hacer cómic, regresé porque me invitaron a dar un curso. Este, y yo lo primero que hice, como es gente que precisamente no está relacionado al cómic,
yo primero les hice que me dijeran un cómic que les gustaba, o sea, como para saber como por dónde van, porque pues es muy diferente que alguien que le gusta como, no sé, el cómic americano a la novela gráfica o no sé, o hasta el libro vaquero o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dependiendo los gustos, le hicieran que me trajeran pues el cómic, ya lo leíamos ahí, lo comentábamos y ya después de ahí yo les proponía dos ejercicios. Uno era que me contaran lo que les había pasado en el día, o sea, del transcurso que vinieron de su casa a la escuela o lo que había pasado en el día. Bueno, eso fue antes de la pandemia, pero, o sea, como el transcurso del camino, qué les había pasado y que lo dibujaran en cómic. O sea, algo muy básico de una hoja, ¿no? Entonces ahí, de cierta manera, yo creo que vas como un poco introduciendo, este, como a enseñarle como estos recursos gráficos del globo, de las viñetas, o sea, como esos, o sea, que precisamente ya los tienen, si leen cómic ya los tienen identificados, pero al momento de trabajarlos es algo diferente, porque sí podría ser muy fácil dibujar un cómic, pero, pero para alguien que va empezando, o sea, creo que es mucha información, o yo considero que es mucha información. O sea, debe ser así como, o hasta cuatro cuadros dibujados. O sea, dibújame cuatro cuadros de lo que pasó en tu día. Y se tiene que entender sin texto, por decirlo. Mm, Pues, o sea, yo no soy como escritor o no me considero como escritor, me considero más esto dibujante y así. Entonces, mi proceso es como un poco diferente. O sea, lo único que escribo, o sea, precisamente porque no me considero bueno, o sea, una cuartilla o dos cuartillas en general de lo que va a tratar todo el proyecto, o sea, todo desde inicio al final y destacando como las cosas importantes, o sea, lo básico, ¿no? Como inicio, desarrollo, o sea, desenlace, clímax, y todo eso, ¿no? Ya teniendo como esa estructura, lo que yo hago es lo voy dividiendo como por partes importantes. O sea, como aquí pasó una parte importante, aquí también, y eso lo divido como en mis capítulos. O sea, eso es lo que sería mis capítulos. Y ya de ahí yo hago un layout que es como precisamente los dibujitos. Mira, este es el de Midlane, bueno, el que hice de Midlane, y básicamente yo lo trabajo así. O sea, hago mi layout con más o menos la ubicación de los globos y de este lado lo que van a decir y lo que va a pasar solo en esta página. Y así me voy estructurando hasta llegar como a hacer todo el párrafo que hice de lo que va a tratar el capítulo. Todo ese párrafo tiene que caber en cierto número de páginas, que en este caso son 40 páginas, ¿no? Entonces, ya si llega a haber anotaciones o algo, o cambios, creo que ya son más directamente sobre el trabajo que hago. O sea, ya cuando estoy dibujando a veces cambio alguna viñeta o creo que puede contarse mejor si añado una página o cosas así. Pero básicamente ese es mi proyecto. Casi yo no escribo, lo que me gusta más es como enfocarme como en pequeñas cosas para ir desarrollando. Y ya hablando de técnicamente del dibujo, pues si tuviera como un día libre, o sea, en un día acabo una página, por decirlo. Pero como le estoy dando así en ratitos, ahorita me estoy tardando, no sé, 4 días en acabar una página completa con color, o sea, dibujo, color, tinta. O sea, es lo que ahorita estoy haciendo. Y el color, si te fijas, no es mucho color, o sea, es una plasta solamente de rosa. Pero también tienen que ver las luces y todo eso, entonces por eso tardo un poco. Pero básicamente sí, mi proceso es, no sé si, o sea, no es tan
como esta estructura de que hago el guión y el guión, ahí digo que cómo va a ir la cámara y cómo va a ir esta escena y cómo va a ir esto, sino yo ya lo tengo visualmente estructurado en mi cabeza y lo que me toca es pues sacando las ideas para embonarlas un poco en la página. Mm, Es que es difícil porque, o sea, precisamente, o sea, muchas personas dicen que lo principal de un cómic es la historia, ¿no? Pero no puedes decir completamente eso porque no estás narrando un libro, o sea, estás narrando algo con imágenes. Entonces, precisamente los dos creo que se deben de complementar muy bien y eso depende de la historia que estés contando. O sea, por ejemplo, yo no tengo un estilo de dibujo definido, o sea, o yo no considero que tenga un estilo de dibujo definido, precisamente porque lo que me importa es representar bien la historia. En este caso, o sea, yo empecé como esta historia de Milen con línea y una plasta de color y así, precisamente porque el recurso que quería que fuera rápida, que lo pudiera hacer en el menor tiempo posible, de que de cierta manera fuera un poco atractiva con tanto detalle de línea y así, pero también tengo otras historias en lo que me enfoco más es como en la textura de lápiz, en acabados más plásticos. Y creo que sí tiene que ver como todo este englobe. O sea, yo no consideraría que la historia es la principal parte de un cómic o el dibujo. O sea, ninguno, creo que ninguno de esos dos. Yo consideraría que lo principal creo que es la narrativa, que es algo como muy, no sé si decirlo conceptual dentro del cómic, o sea, que es la forma de que tú, narras las cosas. O sea, si tu dibujo es así como rayones y bolitas y palitos y así, o sea, tiene que haber, creo, de cierta manera, una representación en la historia de por qué es así. Ahorita se me ocurre como el, el manga de Inio Asano, que precisamente es todo realista y su personaje principal es un pollito, pues ahí mal hecho. Entonces, pero esa justificación es de que tiene que ver con la historia. Entonces, a mí me parece que lo principal de un cómic es la narrativa. O sea, puede que dibujes bien o mal, puede que, que hagas eso, pero creo que todo debe de ir enfocado en cómo cuentas una historia. Bueno, últimamente me he enfocado más bueno, no considerar buenos cómics, pero me gusta mucho buscar estos recursos gráficos precisamente que son solo del cómic. O sea, como ya lo platicaba el del Club de la Pelea, como estos detallitos o no sé, es que difícilmente podría considerar un buen cómic si no quito mis gustos personales, porque para yo considerar un buen cómic me tiene que gustar precisamente a mí y los temas en los que yo busco, estoy constantemente como viendo, este, pues lo veo, es que no sé, por ejemplo, el video que hiciste que me gustó mucho que tiene que ver con como esta cuestión médica que está dentro del cómic. O sea, por ejemplo, leí Píldoras Azules de Frederick Peters y me gustó mucho porque a pesar de que no es un tema que yo estuviera buscando, te da ciertas, o sea, te hace descubrir un nuevo tema que en este caso es cómo vivir con una pareja que tiene VIH cero positivo.
Entonces, no es un tema que buscaba, el dibujo de cierta manera no es mi estilo de dibujo que me gusta, pero al leerlo y al obtener como toda esta información que yo desconocía, o sea, fue lo que me hizo considerar ese un buen cómic. Entonces, creo que tiene que ver más por los gustos personales que tenga uno, pero, o sea, si se trata de mí, yo que considero un buen cómic, es por los recursos narrativos que tiene, por la información que me ofrece, ya sea una historia nueva o una historia que tenga que ver con cierto conocimiento que yo no tengo. O, bueno, o sea, pues yo también crecí como con estas ondas del gallito, precisamente porque mi papá los tenía ahí, tenía heavy metal y eso, y de hecho yo fui con lo que crecí, fueron los primeros cómics que vi. Eh, y yo veía como, pues de cierta manera, este amor que le das como tanto al dibujo, como a la edición, como a todo este tipo de cosas. Y siento que tal vez así como dices, creo que sí la inmediatez de las redes sociales o del internet ha afectado un poco eso, ¿no? Como el amor que le tienes como bueno, no el amor, sino el cuidado que le tienes como a este trabajo, ¿no? O sea, porque precisamente cuando publicas, pues publicas y ya quieres que se vea reflejado, quieres que lo lean, quieres que te den likes y ya pasa desapercibido y ya lo vuelves a olvidar. Entonces, como también vengo de esta parte del fanzine, o sea, yo veía como ahí también se hizo como esta comunidad, entre fanzineros, o sea, yo vi como fue escalando un poco, donde también iba como cosas de cómic y ese tipo de cosas, pero actualmente la escena yo la veo como muy dividida. O sea, de hecho lo decían en el Pixelat, o sea, yo lo que veo es como los que hacen fanzine, los que hacen cómic americano, los que hacen manga, los que hacen, o sea, y todos están divididos, cuando en realidad pues hacemos el mismo trabajo. Y un poco es también como este desconocimiento que hay como de todos los autores de toda la República. O sea, creo que como de cierta manera el simple hecho de conocernos o de identificar nuestro trabajo, creo que ya es una labor muy, muy grande, porque así ves el trabajo de este que te influencia o ves el trabajo de este que te gusta y tratas de comprar sus cosas o como todo eso. Pero difícilmente, o sea, siendo realistas, yo creo que no va a haber una como estructura de vender cómics en México. O sea, lo veo muy difícil. Una, porque pues, los editores no sueltan así como, voy a agarrar a este autor y me lo traigo, voy a agarrar a este otro y me lo traigo, voy a formar un compilado de cómic mexicano que va a ser lo mejor, ¿no? O sea, difícilmente las editoriales creo que van a hacer eso, y precisamente es por el país en el que vivimos. O sea, el hecho de que se está haciendo fanzine y de que se está haciendo este tipo de cosas, o sea, lo quiera ver o no, es creo que el medio indicado para salir aquí en México. O sea, las autoediciones, o sea, como nosotros mismos formar como este tipo de grupo editorial, seleccionándonos a nosotros mismos. O sea, un poco creo que lo estaba haciendo Periferia Comics, que ahorita ya se llama Periferia Press. O sea, creo que él estaba haciendo un buen trabajo así como selección de cómics y los imprimía poquito. O sea, como que ahí se estaba viendo, pero también como que desapareció un rato y ahorita está como retomándolo, creo que nuevamente. Algo así, pero precisamente no solo englobando como los autores más reconocidos, o los que yo conozco más son vienen de la escena fancinera, tal cual. Entonces, como englobar todo eso como en una super editorial o algo así, creo que sería lo más viable. O sea, porque esperar
que venga alguien y te diga, ah, pues te voy a publicar tu libro y va a salir en Océano, va a salir en tal parte, no. Y también luego yo he visto mucho que también los autores lo buscan, o sea, buscan estar ahí, pero también les niegan como el estar ahí. Me pareció también con Perro Prieto, o sea, creo que Perro Prieto, su obra La herencia de Rita, a mí se me hace una obra muy buena y tiene buen dibujo, la historia, cumple, y precisamente creo que lo llevó a otra editorial y le dijeron que no, precisamente por no saber cómo enfocar o en qué público dirigir. Pero por otro lado, como lo positivo es como las cosas que está haciendo Tierra Adentro, o sea, con este concurso de narrativa gráfica, la selección que ha hecho de cómic mexicano también me parece muy buena. O sea, yo sí no le vería peros de que, ah, pues ese ganó porque tenía conectes y así, no. O sea, creo que ahí sí ganan precisamente por el trabajo que han hecho. Entonces, difícilmente le vería, no sé, como en España, de que hay muchas editoriales y todos están publicando con varias editoriales españolas y al mismo tiempo están haciendo fanzine, o sea, como que está englobado todo eso. Y aquí solamente se está haciendo autopublicación y fanzine. O sea, las editoriales pues nos dejaron por nuestra cuenta. Y eso de ser autogestivo y de hacer tu propio trabajo, pues aquí en México pues se vuelve una necesidad porque, o sea, de esto vives, o sea, si no haces trabajo, no comes. Si no comes, pues aquí en México creo que la producción, o sea, va muy lento, precisamente porque tienes que buscar otras formas de ingreso, tal cual. O sea, y el cómic es un medio muy demandante. O sea, que precisamente como tú decías, casi tienes que estar un año para sacar una obra de 120 páginas, por decirlo así. Y después de ese año, ¿quién te pagó? O de dónde sacaste eso para mantenerte, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer a menos de que tengas una beca, a menos de que tengas ciertas cosas, pero no. Entonces, por eso México yo creo que la producción es muy lenta. Muchas veces creo que se tacha como de que somos flojos, que somos como, que no somos constantes, que no somos así, pero es que también creo que no se ve todo el panorama, o sea, no sabes la realidad de esa persona, no sabes cómo sobrevive, no sabes todo eso. Y por eso, como las cosas que hace Joshua Hernández, a mí me parece como de cierta manera un poco el camino, pero Joshua, lo que siento que le pasa a él es de que como él tiene que estar constantemente publicando para seguir vendiendo y seguir como retroalimentando eso, él hace historias demasiadamente rápido, que yo creo que si le pusiera como atención, un poco más atención al dibujo, sería uno de los mejores narradores de México. O sea, así lo pongo. Pues yo creo que de cierta manera ya se hubiera aliado con Tierra Adentro o ya hubiera sacado su propia editorial, Editorial Fonca, donde pues puede sacar los libros que salen de ahí, los libros fotográficos que salen de ahí, las historietas ahorita que se está haciendo narrativa gráfica, cómic y todo eso. O sea, y creo que sí o sea, como que te da como el apoyo, pero al final te tira como al vacío, o sea, como no sabes por dónde salir. Precisamente para un lector, o sea, pues es que lea cómic, o sea, porque muchas veces, no sé, pasa mucho con los autores de que están criticando su trabajo o ponen una crítica así, pero muchas veces viene de que escucharon ese comentario de otra persona y yo no veo como ni autor ni lector, que lean precisamente los cómics. O sea, se ve luego cuando en el trabajo de uno, cuando no estás como tan familiarizado con el medio del cómic, no lo lees, no eso, o sea, se ve obviamente en su trabajo
y también cuando les llegas a preguntar, oye, ¿y qué cómics te gustan o qué cosas así? O sea, difícilmente te llegan a responder uno porque no leen. Y eso, o sea, lo digo desde mi persona, porque a mí me pasó. O sea, yo una vez fui con Bev hace mucho a revisarme mi portafolio, lo vi creo que en un festo, no me acuerdo. Iba corriendo y le enseñé mi trabajo y dijo, me da mucho gusto que no hagas superhéroes y no sé qué. Y de repente me pregunta, oye, ¿y cuáles cómics te gustan? Y yo en ese momento así no leía nada de cómic, o sea, y lo digo así, no, o sea, leía literatura y leía así, pero cómic no leía nada. Entonces me quedé así como en blanco. No, pues me gusta y ahí me empecé como a acordar de algunos que había visto, o sea, de antes como del Gallito y de cosas así, pero recientemente no leía cómic y ahí cuando vi un error en mí, o sea, tanto como público, tanto como autor, tanto como, como lector, todo. O sea, ahí lo vi enfocado en que muchas veces no se lee o no se toma tan en serio esto de leer cómics. Entonces ahí ya fue cuando dije, no, o sea, no me puede pasar. O sea, si de verdad me gusta el cómic y de verdad quiero hacer cómic, o sea, tengo que familiarizarme con todo lo que se publica, con todos estos tipos de cosas. Y precisamente no porque el cómic sea un medio caro, no lo puedes leer. O sea, hay muchas formas de leerlo. O sea, lo puedes bajar, lo puedes buscar, puedes leer webtoon, puedes leer, o sea, muchos tipos de cómics sin necesidad de gastar un solo peso más que tu internet y la luz de tu computadora. Entonces, creo que mucho de lo que le pasa a todos es que creo que no se lee el cómic. Y más, no se lee el cómic que se hace en México, creo. O sea, puedes leer como el cómic que se hizo en Estados Unidos y el cómic que se hizo en Europa y así, porque son famosos y los lees, pero creo que el cómic mexicano no se lee tanto, a pesar de que se hace, no se lee. Y eso me parece un gravísimo error. Por eso lo que yo quería hacer un poco con mi canal es como leer cómic mexicano y dar esta retroalimentación, ¿no? Pero, o sea, ya han salido plataformas como Tandem Comic que hace como cosas de reseña y así, y me gusta que precisamente las cosas que reseña son solo cómics mexicanos, pero tampoco hay muchos, o sea, o sea, yo he visto como 10 reseñas que han salido, cuando pues debería de haber muchos. O sea, es un país muy grande y todos estamos, la mayoría de los que hacemos cómics, o sea, buscamos eso, que la gente lea nuestro trabajo. Pues si no, o sea, no le veo gracia el que hagas cómics y nadie lea tu trabajo. O sea, está entre Edgar Clemen y Ricardo Peláez. Yo recomendaría a Ricardo Peláez porque, o sea, es bueno, para mí es un dibujo como más atractivo, tiene historias como diferentes, o sea, que tienen que ver más con esta cosa de México. Edgar Clemen, pues obviamente tiene Operación Bolívar y ahorita está sacando Perros Salvajes, así, pero me gusta más el trabajo de Peláez. eh, de mi generación, o sea, yo considero como a todos los fancineros, no sé, está como, pues todos los chicos de la Patrulla Ñoña, a mí siempre me gusta recomendarlos porque, pues de cierta manera fue con los que empecé a hacer cómic. O sea, no soy de la Patrulla Ñoña, pero ellos como que de cierta manera me adoptaron un poco. Eh, Aunque ya se dedican como a otro tipo de cosas, o sea, por ejemplo, el trabajo de Ray Patiño, que es parte de la Patrulla Ñoña, a mí se me hace muy, muy bueno, o sea, tanto en dibujo como tanto en narrativa, creo que cumple muy bien. Igual está Selma, está Diana Cela, y todos esos que también hacen cómic. Am, no sé, pues estaría Joshua Hernández, Perro Prieto, eh, Pau Márquez. El trabajo de Pau Márquez también se me hace muy bueno, principalmente de Tormenta de Mayo.
me gustó mucho, creo que es de los cómics más completos que he leído mexicanos, o sea, cumple muy bien dibujo, historia, color, narrativa, o sea, es bueno. John Marcelin creo que ya se dedica más a la ilustración editorial, pero también los pocos cómics que leí de ella se me hacen muy buenos. Um, y recientemente en Pixelat conocí a un chico que se llama Fabián Cobos, y creo que él tiene un trabajo de Robin, la Trotamundo se llama, y me pareció su dibujo estaba muy bueno, creo que lo subió a Webtoon y creo que ahorita ya, o sea, sí jaló y está haciendo como otra historia, pero yo lo recomendaría también a él. Um, y no sé, de las generaciones que vienen, está difícil porque sí conozco muy pocos. Creo que Aaron Cruz es un chavo muy joven y ya de hecho él está logrando todo lo que nosotros no logramos con los fanzines. O sea, él ya está publicando precisamente con un editorial y su trabajo también es bastante bueno. Mm, ¿Qué otra persona joven por ahí? Eh, pues estoy en Webtoon, pueden buscar, ahí estoy subiendo también el cómic de Habitante, lo estoy subiendo, lo estoy adaptando a Webtoon y también lo estoy subiendo. Eh, Ahí pueden buscar también Midline en Webtoon. En mis redes sociales estoy como Hugo con W. Ah, ahí está. Estoy así en Facebook, estoy así en Instagram, en YouTube también estoy así. En YouTube pues ya no he subido videos, pero pues ahí también hago presencia. Entonces, cualquiera que busquen, ahí pueden encontrar mi trabajo. Pues también estoy trabajando, o sea, lo único que llevo son como diseños de personajes y algunas pruebas de páginas y de color. De igual quería hacer como una novela gráfica, pero como en capítulos independientes, como de 30, o sea, como un cómic americano normal, pero es otro tratamiento. Pero lo que me interesa mucho, aunque suene ahí raro, me gustan mucho los ovnis. Entonces lo que quiero hacer es precisamente una historia que esté relacionada como a los ovnis, pero no tratada como ciencia ficción, sino tratada como más maneras como personales de cosas de identidad. O sea, de si llegara un ovni y de repente raptar a un ser que quieres, o sea, ¿qué pasaría, no? Un poco tratando de emular como estas desapariciones de México, ¿no? Que ha habido durante la época y todas esas desapariciones en Latinoamérica y todas esas desapariciones, o sea, forzadas, ¿no? Entonces quería emular un poco eso con el tema de los ovnis. Bueno, yo eh, no tengo una pregunta como tal, pero estoy muy emocionada porque este tipo de temas sobre otras realidades o este limbo que existe me llaman mucho la atención, entonces en- definitivamente voy a buscar trabajo. Muchas Eh, gracias. Todavía no he leído nada y ya soy fan. Em, Así que bueno, solamente quería comentar eso. Y definitivamente voy a admirar tu trabajo porque sé que es algo que lleva tiempo, sé que es algo que lleva esfuerzo y pese a lo que nos has contado, tú no has dejado esto como de lado. Entonces, pues, solo eso. Sí, Gracias. muchas gracias. Pues, o sea, sí
es algo que he tratado de mantener a pesar de que ahora, bueno, lo digo muy constante, pero es para que se cuiden sus manos todos los dibujantes. O sea, ahora cuando tengo jornadas largas de trabajo, o sea, forzosamente tengo que usar como una muñequera porque, o sea, o te da túnel del carpio o los ligamentos se te encogen de estar en una sola posición y prácticamente pierdes toda la fuerza de la mano. Y ya me pasó que precisamente ni siquiera podía sostener el lápiz. Entonces, cuiden sus manos y pues sí, es un trabajo pues bastante duro porque aparte de ilustrar como para cosas de publicidad, pues continúas con tu cómic. Entonces tengo que estarme midiendo de cuánto sí puedo avanzar y cuánto no. Pero muchas gracias y espero sí vayas a leer mi cómic. Pues es que está complicado porque no sé, no estamos como tan acostumbrados precisamente a la crítica y muchas veces llega a haber como estas rupturas. O sea, yo me acuerdo que cuando fui al taller, cuando tomaba un taller de narrativa gráfica hace mucho con Edgar Clement y cuando nos tocaba hablar el trabajo del otro, o sea, una persona precisamente se molestó conmigo porque le había dicho como que su dibujo no estaba como tan bien, o sea, se le había como corrido algo de una acuarela. Entonces, siento que si un comentario así, que te digan, no, pues creo que tu trabajo debe de ser un poco mejor, es a una crítica decirle, no, pues tu trabajo no me gustó por esto, por esto, por esto, va a estar muy difícil que lo acepten. O sea, tendríamos que como conocernos en persona, o sea, ser como, pues de cierta manera muy amigos, o sea, o conocidos dentro del medio para poder decir, tu trabajo no me gustó por esto, y que de cierta manera lo acepten. Pero también se me hace un poco como, pues dejarle como la caída blanda, ¿no? Así como poner el colchoncito para que caigas en blandito. Entonces, pues tampoco, o sea, al público que diga al autor, creo que aceptar las críticas, o sea, pues muchas veces ni tu trabajo le va a gustar a todos, ni va a ser el mejor que hagas, y siempre hay la oportunidad de mejorarlo, ¿no? O sea, si de verdad la crítica te dice que fallaste en este punto, depende de ti, de si tú eres consciente de que, pues sí fallé, voy a mejorar. Entonces, es difícil. Yo por eso también empecé con reseñas, porque no me animé precisamente a hacer críticas por esto. Pues está bueno eso de unificar. Creo que sí, aunque de cierta manera no sean de nuestro agrado así, creo que fue lo que le pasó mucho a la escena del cómic anterior, creo. O sea, como que todos se dispersaron y ya no hicieron como este grupo de unión. Y creo que ahora sí es importante hacerlo porque pues, precisamente las instituciones no están ahí. O sea, nosotros estamos solos y aunque no nos lleguen a gustar trabajos de alguien, si alguien está haciendo cómic, o sea, a mí me parece como de valorar o de importancia.